Buenas noches a todos, bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Hoy, septiembre 26, a este Facebook Live que como todos los miércoles estamos haciendo con mucho placer. Aquí hablamos de compraventa, de corretaje, de mandato, de administración y todo lo que tiene que ver con el ejercicio inmobiliario. Hoy vamos a hablar sobre un tema que publicamos en esta semana, en el fin de semana, a manera de reto. Quisimos probar una nueva manera de llegar a ustedes para que se involucraran un poco con este ejercicio. Y entonces, para resumir, el tema de hoy es el siguiente: un contrato de arrendamiento de local comercial que finalizó porque el inmueble se iba a reconstruir. Luego, cuando se reconstruyó, se le ofreció nuevamente al arrendatario, pero no lo aceptó, porque había comprado una sede propia. Sin embargo, le dijo al propietario: pilas, porque usted tampoco lo puede volver a alquilar, y menos para la misma actividad. La pregunta que fue sometida a votación fue: ¿se arriesgarían ustedes a alquilar ese local para la misma actividad? Ese fue el reto de este fin de semana. Vamos a seguirlo publicando a modo de reto en las semanas siguientes. Y pues antes de arrancar, pues me permito ofrecer disculpas a todas las personas que nos hacen preguntas a través de nuestra página de Derecho Inmobiliario en Facebook. Desafortunadamente, nosotros tenemos un canal que no es no es el Facebook, es www.derechoinmobiliario.co. Allí hay una modalidad de preguntas gratuitas y desafortunadamente por Facebook es muy difícil. Escribir no es muy práctico y aparte de todo, la agenda que ya tenemos. Entonces los invito a que vayan a www.derechoinmobiliario.co y allí registren la pregunta que con todo gusto nos vamos a permitir resolverle las inquietudes y las consultas que tengan en una buena conversación fluida a través de una sala virtual en donde nos veremos e interactuaremos para solucionar los inconvenientes que de pronto tengan. Vale también la oportunidad para presentar excusas. Hace 8 días tuvimos una dificultad técnica con el audio, pues dificultad técnica que se resume en que se nos acabaron las pilas del micrófono y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, pues les prometo que vamos a tener más cuidado con el cambio de la pila. Bueno, entonces vamos a darle paso primero a saludos de las personas que van ingresando a nuestra página. Por aquí tengo a Carlos Orozco, de Remas Centro Inmobiliario aquí en Cali, José Wilman Duarte Murillo en Bogotá, James Gutko en Remas Elite en Bogotá, Jane Varela de Edificari. ¿Cómo estás, José Wilman? LSC en Bogotá, James Gutko, ¿cómo te va, James? Tenemos también a José Mendoza, también saludos, Salomé Maya en Medellín. Buenas noches para ti, Javier Portilla en Buenaventura, Ana del Pilar, ¿cómo estás, doctora? Un placer saludarte. Lady Pata Buitrago, buenas noches también para ti. Tenemos aquí a Juan Carlos Mendoza, también mucho gusto, Juan Carlos. Jimena Gómez, buenas noches. Jimena, yo creo que entraste la semana pasada, ¿cierto? Creo que esta es la segunda oportunidad y te agradecemos por participar en este espacio. Bueno, a ver, permítanme por aquí. Listo, ¿ok? Vamos entonces a arrancar con este tema que, como les había dicho, corresponde a la pregunta reto que habíamos formulado el fin de semana anterior. La pregunta se formuló para que fuera resuelta dentro de 8 días. Eso fue un error. Realmente tenía que haber sido resuelta el día de hoy para saber cuánto fueron las votaciones, pero ya lo hemos visto y tenemos divididas las opiniones. Estamos polarizados como es propio en este país. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. Es importante aclarar que aquí no hay preguntas buenas o malas. Todas las preguntas valen. Todas nos sirven para lo mismo, para aclarar estas particularidades de las situaciones reales. No vamos a hablar de normas propiamente, sino el componente que a través de las normas pueden hacerlas variar. Entonces, el tema, recapitulando, es un contrato de arrendamiento local comercial que finalizó porque el inmueble se iba a reconstruir. Cuando se reconstruyó, se le ofreció al inquilino, pero no aceptó porque ya había comprado una sede propia. Sin embargo, le dijo al propietario que no lo podía volver a alquilar para el mismo uso. Y la pregunta fue: ¿te arriesgarías a alquilar ese local para la misma actividad económica? Bueno, yo quiero aclarar algo que hemos notado en el ejercicio inmobiliario.
Las inmobiliarias caemos en los juegos de los propietarios cuando pedimos en los inmuebles, cuando nos dicen pidan el inmueble. Y adicionalmente en el juego de los arrendatarios, cuando ellos quieren proteger pues su actividad o el ejercicio que ha adelantado en un inmueble. Entonces, respecto a los propietarios, mucho cuidado. Cuando un propietario les diga a ustedes, señor inmobiliario, pídame el inmueble porque lo necesito, usted le dice, con mucho gusto, señor propietario, por favor, envíeme una comunicación solicitándolo y sobre todo diciéndonos la causal con la cual nosotros tenemos que justificar esa petición. Sin causal, nos estamos echando la soga al cuello. ¿Por qué? Porque la causal es necesaria para que el arrendatario quede en mora de entregar el inmueble cuando llegue el momento de la restitución. Sin causal, el arrendatario no está obligado a desocupar. Y adicionalmente, con la causal, tienen que cumplir los propietarios, no nosotros, porque nosotros no la vamos a usar. El que lo va a usar es el propietario mismo. Así que él es el que se compromete con la causal que él mismo expresa. Bueno, entonces esto hay que meterle un poquito de norma. Y las normas que traemos a colación es el artículo 518 del Código de Comercio. Y el artículo 518, que habla sobre el establecimiento de comercio, nos señala, artículo 518, el empresario que a título de arrendamiento lo haya ocupado por no menos de 2 meses, no menos de 2 años consecutivos con un mismo establecimiento de comercio, tiene derecho a la renovación del contrato, salvo que haya incumplido el contrato, o cuando el propietario lo necesite para su propia habitación o destinarlo para un establecimiento suyo distinto. Y el tercero, cuando debe ser reconstruido. Eso nos dice el Código de Comercio en el artículo 518. Primero, significaría que si la terminación del contrato de arrendamiento es antes de 2 años, y esto es adelantándonos un poquito al 520, que nos dice cuánto es el tiempo en el que se gana el derecho de renovación, que son 2 años, antes de 2 años no tendré el derecho de renovación. Así que tú le puedes pedir como inmobiliaria, o peor, o mejor, el propietario puede disponer de los inmuebles si no ha llegado a esos 2 años. Si no ha llegado a los 2 años, puede solicitar el inmueble e incluso instalar la misma actividad económica, porque el derecho de renovación opera después de los 2 años. Vamos con el siguiente artículo a analizar. Vamos a ver por aquí primero quiénes han unido. Luis Carlos Martínez, ¿cómo estás, ingeniero? Jane desde Bucaramanga, buenas noches. Heidi Gómez desde Medellín, ¿cómo te va, Heidi? Creo que es primera vez que te nos unes. Johnny Vanegas, Johnny ya ha venido varias veces. Tenemos don Oscar Sandoval, buenas noches, estás cumplido, don Oscar. Jane, un abrazo. Diana Yoshika en Remas Centro Inmobiliario en Cali, y Mary Jaramillo en el Valle de Aburrá. Entonces continuamos con el segundo artículo, el 521, la preferencia del arrendatario en los locales que se van a reconstruir, y ya nos vamos incorporando al problema como tal. Entonces dice el 521, preferencias de los anteriores arrendatarios. El arrendatario tiene derecho a que se le prefiera, en igualdad de circunstancias, a cualquier otra persona en el arrendamiento de los locales reparados, reconstruidos, sin obligación de pagar más valores especiales, distintos del canon de arrendamiento, que se fijará por peritos en caso de desacuerdo. Primer punto de este artículo, el arrendatario entra con el mismo valor del canon de arrendamiento. O sea, si el propietario aspiraba a mejorar el inmueble para cobrar un poco más, pues no es así. El arrendatario tiene el derecho de entrar con el mismo canon de arrendamiento. Si hay diferencias, tendrán que definirlo por peritos. Es a través de un proceso de regulación de canon de arrendamiento. Y esto es bueno que ustedes lo sepan, porque el propietario asume que por reparar el inmueble y mejorar las condiciones del inmueble, inmediatamente el arrendatario tiene que pagar un valor adicional. Esto es delicado, porque esa convicción la tienen los propietarios. Esa convicción hay que apaciguarla, o por lo menos calmarla o tranquilizarlo, y decirle, venga señor, si va a hacer unas reparaciones, tenemos que hablar con el inquilino, y si él se obliga, y si él está de acuerdo en que después de reparado el valor del canon de arrendamiento quede alto, no hay ningún problema. Pero si el arrendatario no se obliga o no acepta una condición, él tiene que volver a entrar con el mismo canon de arrendamiento.
Esto causa polémica y esto es algo que normalmente no aceptan los propietarios. Seguimos con el parágrafo del mismo artículo. Para los efectos del artículo, el propietario, después de reconstruido el inmueble, el propietario deberá informar al comerciante. Noten ustedes que aquí no hablan que el arrendador, a diferencia del Código Civil. Aquí hablan que esta obligación es del propietario. Obviamente, como está arrendado a través de una inmobiliaria, la instrucción se canaliza a través de la inmobiliaria, pero es el propietario sobre el cual recae la responsabilidad tanto de la petición del inmueble como el cumplimiento de la causal que invoca. Por eso les sugiero que siempre esperen o soliciten una carta formal, no soliciten un correo electrónico. Dígale, señor propietario, necesito una carta firmada por usted donde diga que usted le va a dar un uso distinto, que usted se va a pasar a vivir allí, que usted lo va a remodelar, a reconstruir. Esa carta tiene que venir de usted. Por otro lado, cuando los propietarios no quieren enviar la carta, yo le digo, con mucho gusto yo elaboro la carta, la firmo yo como inmobiliaria y la firma usted como propietario coadyuvando, es decir, apoyando esa carta. De esa manera, el compromiso es del propietario y no del arrendador. Ustedes son arrendadores, ustedes son los que administran y para evitar dificultades, hagamos firmar a los propietarios o esa carta o que nos envíen una carta donde ellos nos manifiesten claramente porque, y hago énfasis, resulta que muchas veces los propietarios dicen, lo voy a reparar porque me voy a ir a vivir allí. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es? O se va a vivir allí o lo va a reparar. Lo voy a reparar porque voy a colocar un establecimiento de comercio distinto. ¿Cuál de las dos causales? Porque las dos causales, el no cumplimiento de alguna de las dos causales, puede llegar a ser la razón por la cual posteriormente lo demanden. Continuemos entonces. Para los efectos del artículo, el propietario debe informar al comerciante por lo menos con 60 días de anticipación la fecha en que puede entregar los locales y este deberá dar aviso a aquel. Bueno, listo. Para no enredarnos, el propietario le dice, señor inquilino, faltan 60 días y en 60 días tengo listo el local para que usted vuelva y lo ocupe. Y el inquilino tiene que responder con no menos de 30 días diciendo si ejercita o no el derecho de preferencia para el arrendamiento. Bueno, como planteaba las preguntas que se fueron generando en el chat o en los comentarios, aquí entran las dudas. ¿Será que el arrendatario pierde ese derecho si no acepta la opción de ocuparlo nuevamente? Viene el artículo 522 y aquí es donde está el temor, porque la parte que nos generó dificultad de tomar la decisión, de decidir si lo alquilábamos para lo mismo o no, fue el artículo 522 del Código de Comercio. Si el propietario no da a los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la entrega, deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados según la estimación de perito. Igual indemnización deberá pagarle en esos mismos casos si arrienda los locales o los utiliza para establecimientos de comercio en que se desarrollen actividades similares. Este es el artículo con el cual el arrendatario amenazó y amedrentó al propietario o a la inmobiliaria de si lo daba al mismo uso, pues entonces lo iban a denunciar. Y este fue quizás el picante de esa pregunta o de ese reto que tuvimos el fin de semana. Para empezar a responder a las consultas que se hicieron en comentarios, voy a ver si en el chat ya hay preguntas. Por aquí Gustavo Márquez también se ha unido. Mauricio Zambrano, Promoinmuebles, un saludo para ti, Mauricio, y para doña Ángela. Oscar Javier presente, Angélica Palacios, bienvenida. Jaime Penagos dice, edificar Jane Varela, ¿se debe comprar alguna póliza por si hay alguna demanda? Buena pregunta y ya la vamos a responder, Jane. Gilberto Londoño, buenas noches, un saludo para ti. Liliana Pérez también, ¿cómo estás, Liliana? También de Remat Centro Inmobiliario en Cali. Entonces empezamos con la pregunta. La primera que nos la hizo doña Mary Jaramillo, muy juiciosa, que fue la primera, y es la siguiente. ¿Quién es el que, cuál es dice,
a la pregunta, ¿te arriesgarías a alquilar los locales para la misma actividad económica? Doña Mary dice, ¿quién se arriesga? ¿El propietario? ¿El inquilino? Yo le agrego el arrendador. El que se arriesga siempre va a ser el propietario. El propietario es el que pidió el inmueble, es el que presentó la causal, pero la canalizó a través de la inmobiliaria. La inmobiliaria lo que tiene que hacer es adelantar su proceso de notificación en debida manera. En debida manera no es mandando un correo electrónico o simplemente mandándole la carta con el mensajero. No, aquí no evitémonos problemas, seamos bien diligentes, enviemos la comunicación debidamente firmado en original, apoyada incluso con la carta del propietario, si se puede, o con la firma del propietario. Si no, mientras que ustedes tengan la carta como soporte en su caja fuerte, simplemente mándenla por correo certificado y cotejado. El servicio de cotejación también lo conocen como servicio judicial. Es un servicio que tienen las compañías de correspondencia en donde exhiben el contenido a la persona que lo va a recepcionar, al arrendatario. Señor, lea, porque cuando usted lee, yo certifico que usted lo leyó. Ese es el servicio de cotejación o correo judicial. Entonces lo envían por allí. Después, el arrendatario lo único que tiene que hacer es cumplir con la fecha de desocupación del inmueble y después de que desocupe, el propietario tiene que cumplir con la causal que expresó. En este caso sería iniciar las obras de reconstrucción del inmueble. El riesgo, que es por no alquilar, por darle al uso el inmueble, por destinar el inmueble a la misma actividad, la tiene el propietario si es que así lo hace. Por eso el propietario tiene que conocer que si le da el uso al inmueble, el uso con la misma actividad, el que incumple es el propietario. Él es el que tiene el riesgo, no la inmobiliaria. La inmobiliaria cumple con el trámite. La segunda pregunta la tenemos de Ángela Céspedes Rodríguez. Dice, hay que dejar pasar por lo menos 5 años antes de volverle a poner un negocio similar. Ángela, te cuento que a nivel de jurisprudencia entendemos o tenemos identificado que como para llenar el vacío que hay, porque no dice cuánto tiempo tiene que quedarse, por lo menos el mismo tiempo de vigencia, que normalmente es 1 año. Pero yo me pregunto, ¿y si la vigencia son de 5 años, entonces tocaría que también dejar 5 años sin poderlo alquilar? Yo pienso que no, yo creo que 1 año es suficiente para que un arrendatario que había ocupado el inmueble haya podido adelantar las labores de acreditación en su nuevo local. Ahora, vamos a responder la pregunta concretamente, si se puede o no arriesgarse, si lo alquilamos o no lo alquilamos. Y para eso también volvemos a recurrir a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia nos dice lo siguiente. Se colige que el arrendatario, con derecho a la renovación del contrato, accedió a restituir el inmueble en forma directa, ya que no hubo proceso de lanzamiento. El demandante, es decir, un arrendatario en este caso, sin la obligación legal de hacerlo, entregó voluntariamente el inmueble y con esa actitud renunció al derecho de renovación. La actitud es renunciar al derecho de renovación. ¿A qué tengo derecho? Yo tengo derecho a ocupar el inmueble después de la reconstrucción, pero yo renuncio, ya no lo vuelvo a ocupar. Este es el secreto, que digámoslo así como un secreto, pero este es el quid del asunto. Él tenía el derecho de volver al inmueble. Si no volvió, él renunció al derecho. Por lo tanto, sí se puede volver a alquilar para la misma actividad económica. Hagámoslo con tranquilidad. No nos estresemos, no nos asustemos por eso. A ver, por aquí tenemos a don Oscar Sandoval. Nos dice, también nos hizo una pregunta, don Oscar, muy juicioso, hay que conocer los términos del arriendo anterior para saber cuáles fueron las condiciones. Bueno, no depende del arrendamiento anterior. No depende, ¿por qué? Porque lo que depende es lo que diga la ley y la causal que invocó, y el derecho que tenía el arrendatario de volverlo a ocupar. Sin embargo, yo sí pienso lo siguiente, don Oscar, me gustó mucho su anotación por lo siguiente. ¿Qué tal si un arrendatario, o si yo pude haber pactado con un arrendatario que no obstante cualquier tipo de desocupación o renuncia, el propietario se comprometía a no alquilar el inmueble para la misma actividad económica? Yo me imagino que
que no me imagino, no, en esos casos ese compromiso perdurará, porque lo que nos dice la ley es lo mínimo. Si yo tenía alquilado un local para un banco y yo le digo, yo me voy, yo como el banco como tal, nos vamos, pero a pesar de que yo estoy renunciando al derecho de renovación porque yo soy el que lo estoy entregando, usted se compromete conmigo a no volver a alquilarlo para otra entidad bancaria, por lo menos en los 2 o 3 años siguientes. Es totalmente válido. Eso es un acuerdo bilateral que surte efectos, inclusive así el arrendatario lo haya alquilado. Me gustó mucho, don Oscar, su pregunta. Nos puso a pensar, y eso es lo importante de este ejercicio que estamos haciendo. No nos quedemos con la obviedad. Para muchas personas, y yo le pido excusas de pronto a las personas que son abogadas y que ingresan a este canal es para inmobiliarios y para corredores independientes, para corredores de propiedad raíz. Yo no hablo a través de este canal de normas, yo no me coloco ladrilludo, yo no me pongo a jurisprudenciar con mucha terminología jurídica. El que necesite de pronto algún tipo de información adicional, como normas, de qué jurisprudencia lo tuviste, con el mayor de los gustos nos escribe y nosotros le damos el sustento jurídico, porque ni me faltaba, aquí caben todos. Doctores, abogados, cuando necesiten una norma que nosotros le estemos diciendo a través de estos medios, cuenten con que nosotros le vamos a entregarlas para que ustedes conozcan y de pronto nos puedan retroalimentar incluso. Acuérdense que en la jurisprudencia se utiliza mucho la interpretación. Yo les agradezco, señores abogados, entonces, que entiendan que este canal busca ayudarles a los corredores, a las inmobiliarias que a veces no tienen un abogado a la mano, y no somos tan obvios para resolver los conflictos, no somos tan obvios para solamente limitarnos al contenido de la ley. Decir que sí se puede alquilar el inmueble es muy obvio y genial las personas que votaron así, la tienen clara, pero yo prefiero, o nuestro interés es que ustedes digan, sí, lo encuentro obvio, pero quiero descansar y quiero estar tranquilo el día de hoy cuando se me presente este caso. Así que Gustavo, genial, sí lo arrentarías, muy bien Gustavo. Andrea Cano dice, yo no lo tomaría en arriendo. Me imagino que habla desde el punto de vista de un arrendatario. De acuerdo con lo contemplado en el artículo 522 del Código Comercio, el arrendador tendrá la obligación de indemnizar al arrendatario y en caso de utilizar el local para desarrollar cualquier actividad similar a la que tuvo en el sitio, y eso sin contar con el uso de la buena fe, el posicionamiento del restaurante y competencia desleal. Como te digo, Andrea, en estos casos tenemos que analizar si el arrendatario es el que tomó la decisión de renunciar al derecho de renovación al no aceptar lo que tenía por derecho. Es más, les cuento una historia. Los arrendatarios incluso, con la primera causal del artículo 518 que dicen, el incumplimiento del contrato no obliga al arrendador a darle, o pierde el derecho de renovación, a pesar de que el código lo dice, el arrendador dice, usted no lo puede volver a alquilar para lo mismo. Perdón, señor arrendatario, incumpliste el contrato. Si incumpliste el contrato, yo sí puedo volver a alquilar para lo mismo. Yo lo puedo usar para alquilarlo para lo mismo, o puedo entregárselo a otro arrendatario para que haga lo mismo y por mejor valor. Así que, pues en estos casos también los arrendatarios también quieren engañarnos un poco. Diego León López dice, no veo el por qué no se puede arrendar para la misma actividad desde que cumpla con el uso y la norma. Diego, tienes razón, sí se puede volver a alquilar, pero yo prefiero que lo analicemos desde este punto para que estemos tranquilos. Se puede alquilar porque renunció al derecho el arrendatario. Gracias, Diego, por tu comentario. Bueno, este ejercicio nos gustó mucho. Nos invita a que veamos que unas respuestas que a veces son sencillas, no podemos simplemente dejarlas tan planas, podemos meterles más cosas, podemos quizás complicarla, porque en la realidad nunca una situación es tan plana como lo dice el código. Siempre hay compuestos, siempre hay aristas que a veces nos enredan y nos hacen temer. Bueno, vamos a ver por aquí en los comentarios, en el chat, tenemos Luis Eduardo Garzón, ¿cómo estás? Jaime Penagos, Ana Correa Ruiz de GIC, Grupo Inmobiliario en Bogotá. Un placer saludarte, Ana. Bienvenida. Tenemos a James Gupko, dice, y si es al revés, si el arrendatario informa la cancelación, ¿también aplica para que el propietario respete el mismo uso?
Buena pregunta, James. No, la misma cosa. El arrendatario solito es el que está diciendo, no quiero ocupar el inmueble. Yo no quiero ejercer el derecho de renovación. Al decir esto, el propietario puede volverle a dar el mismo uso. Así que como inmobiliaria no tienen problema. Alquírenlo para lo mismo. Y esto, como les decía, lo utilizan los arrendatarios para amedrentar. Yo puedo estar incumplido y digo, pilas, no puedo volverlo a alquilar. No, con confianza, alquílenlo. Por aquí tenemos a James, dice, ¿hay algún tipo de contrato que nos evite todo esto? Es decir, que diga que deben entregar inmediatamente el local. Pregunto porque así le pasó a un cliente que tenía un local en el centro comercial, le hicieron entregar en 15 días por el tipo de contrato, pero no recuerdo el nombre. Bueno, James, por aquí yo creo que tenías una pregunta que me gustó mucho. ¿Se debe comprar alguna póliza por si alguna demanda? Bueno, tenemos, Jane, voy a aprovechar la primera pregunta que hiciste porque me parece buenísima. Ustedes cuando le mandan la carta de terminación al arrendatario diciendo vamos a reconstruir, el arrendatario con recibir la carta está obligado a salir. Sin embargo, tenemos arrendatarios que dicen, yo necesito que me diga cuáles son las reconstrucciones, dígame dónde está la licencia, por favor confírmeme qué es lo que usted va a demoler. No, señor, eso no tienen por qué justificarlo ustedes como inmobiliaria y con el propietario. Es muy distinto la póliza que tú estás haciendo referencia, porque eso en vivienda urbana sí piden una póliza, pero en locales comerciales no. Con la mera notificación por correo certificado, cotejado judicial, el arrendatario está obligado a salir y no tenemos por qué garantizarle que el propietario va a cumplir. Sin embargo, ahorita viéndolo de manera preventiva, uno hasta podría decirle a un propietario, pero complicándose la vida, señor propietario, garantíceme que después no me vengan a demandar a mí, garantíceme eso con una póliza. Porque a pesar de que ustedes no son los que incumplen, si el propietario sí incumple, al primero que demandan es a la inmobiliaria porque es el arrendador. Y el arrendador le toca que hacerse parte en el proceso y llamar al propietario para que se haga parte en el proceso. Así que desafortunadamente, a pesar de no tener responsabilidad, nos vamos a meter en un proceso, en el caso tal que el arrendatario considere y piense que sí tiene derechos. Recomendación, sean amables con el propietario, con el inquilino, explíquenle, señor inquilino, sí señor, pero acuérdate que tú fuiste el que renunciaste al derecho de renovación, no te pongas con eso, porque es que usted tenía toda la opción de ocupar el inmueble, tú fuiste el que no lo ocupaste. No, traten de apaciguarlo, no entren en conflicto, siéntanse seguros, pero no por esa seguridad se envalentonen. Eso es una recomendación práctica, porque al final vale más esa manera persuasiva de llegar al arrendatario en lugar de envalentonarnos para que él se sienta herido en su orgullo y demando simplemente por ver qué pasa. Bueno, tenemos por aquí Jane, cara de sorpresa. ¿Qué tanto Jane te sorprendió? Dice el doctor José Wilman Duarte. Me gustaría conocer el tema de cuando se solicita el inmueble porque se va a vender y hay que constituir una póliza. Doctor, ese tema nos da bastante tiempo. Buenísimo ese tema, porque los propietarios también piensan que la venta es justa causa para terminar un contrato de local comercial. Don Juan Carlos Mendoza, y si el inmueble que se pidió se le cambió el uso comercial a residencial, pues era una casa donde se realizaba actividad comercial y realizó un edificio, igual tiene que notificar, si el arrendatario incumplió la destinación del inmueble, incumplimiento del contrato y pierde el derecho de renovación. Marlene Velandia dice, bonanza inmobiliaria, ¿cómo estás, Marlene? Jaime Penagos, ¿en qué momento es que hay que constituir una contragarantía para que el inquilino una indemnización de restitución? Eso es para la vivienda urbana, no es para locales comerciales. En locales comerciales basta solamente con informar la causal. Tenemos Ramiro Tiana, bienvenido. Ramiro, creo que no habías estado por aquí antes, de verdad, un placer. Espero que te haya gustado este primer Facebook Live al que participas. Constanza, Patricia Campo, buenas noches, gracias por la información, gracias a ti por participar. Carlos Mauricio Mora, Carlos Orozco. Entonces, si no hay ese compromiso del propietario, no hay problema. Si no hay ese compromiso del propietario, no hay problema. Carlos, no te entendí. No te entendí. Giancarlo Loaiza se ha unido. Bienvenido, Giancarlo. Tenemos Gerald Ramírez. ¿Cómo estás, Gerald?
Sandra Castro, buenas noches. Gerald Claro desde Bogotá, María Mercedes Angulo, Giancarlo Loaiza. Pregunta, si el inmueble tiene póliza y el predio se vende en menos de un año, ¿el inquilino puede salir del inmueble? La venta no es justa causa, pero eso de la venta como causa para terminación, vamos a verla no desde la óptica del inquilino, sino desde la óptica del propietario. Me comprometo a cuadrar un Facebook Live con este tema. Javier Portilla dice, la radicación de la carta de terminación unilateral del contrato con la causal de remodelación implica el desahucio de 6 meses, por supuesto. El derecho de renovación, el arrendatario que tiene derecho de renovación, es obligatorio notificarlo con no menos de 6 meses de anticipación. Por más que ustedes escriban menos tiempo, después del segundo año es obligatorio notificarlo con no menos de 6 meses de anticipación. Es decir, 6 meses y un día. Giselle Díaz Villegas. Hola Giselle, mucho gusto. La hermana de Karen, un placer. De Promo Inmuebles, Claudia Marcela Vidal, de Administramos y Servicios. Saludos para ti, Claudia, para Mirly, para Sebastián. Tenemos Jaime Penagos, lo confundí con la ley 820. Claro, no hay problema, Jaime, pero me gusta mucho. Vamos a hacer el Facebook Live con la causal de venta, viéndolo desde vivienda urbana y de local comercial. Bueno, se va acabando este Facebook Live. Para concluir, yo creo que debemos tener seguridad de lo que hacemos, y la seguridad en este caso es, mientras que el arrendatario fue el que renunció al derecho de renovación, alquílenlo y utilícenlo para la misma actividad económica. No pasa nada, no hay ningún problema. Yo felicito a todas las personas, en verdad, que hicieron este ejercicio, que comentaron, que se apasionaron y quisieron investigar un poco más. De verdad genial lo que hicieron, porque uno se da cuenta que la gente sí quiere aprender. Les reconozco eso, es muy valioso, genial que lo que estamos haciendo desde Derecho Inmobiliario esté calando y de que ustedes estén aprendiendo. Las respuestas no fueron ni buenas ni malas, son respuestas necesarias para descartar o apoyar. Muy buenas esas preguntas, esas respuestas que dieron. Bueno, entonces antes de despedirnos, quiero saludar al equipo de REMAT Centro Inmobiliario en Cali. Esta mañana tuvimos una capacitación genial sobre la lectura de certificados de tradición. Nos fue súper bien, un excelente grupo y aprendimos mucho. Felicito a Luisa Fernanda, la líder de REMAT Centro Inmobiliario, porque tiene un equipo, como dice ella, top. Receptivos, análisis buenos, buenas preguntas, y yo sé que les va a servir eso. Quedamos comprometidos con una próxima capacitación en tu oficina, Luisa. Bueno, recuerden, ustedes son los protagonistas de estos espacios. Les agradezco. Vayan a www.derechoinmobiliario.co y hagan las preguntas en el módulo gratuito. O sea, ingresan allí, soliciten una cita. Por favor, con todo respeto, si no la hacen por el Facebook, no podemos responderla. Primero, porque no es práctico, y segundo, por la agenda de nosotros. Entonces les pido, vamos al www.derechoinmobiliario.co y solicitar la consulta gratuita. Nuevamente, gracias por participar, darnos este momento entre nosotros para compartir cosas. La transmisión dentro de 8 días espero que tampoco vaya a tener dificultades técnicas como hace 8. Como les digo, se nos acabó la pila y no nos habíamos dado cuenta. Un placer haberlos saludado el día de hoy, que estén muy bien. Y nos vemos el próximo miércoles en el Facebook Live de Derecho Inmobiliario. Que estén muy bien. Hasta luego.